propósito de golpes de temperatura, subió la temperatura también en las relaciones entre Chile y Argentina. A toda nuestra audiencia le contamos que una vez más hay cierta tensión, nuevamente por dichos de un ministro del gobierno de Milei en contra, o así se toma acá, quizás. Bueno, las de ayer en realidad fueron un poquito más ofensivas, porque estaba recordando las de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, durante un encuentro en el sur de Argentina, refiriéndose a la delincuencia en Chile y que traspasaba la frontera, y decía que no se me enoje Boric, pero bueno, lo de ayer fue más directo. El ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista a Radio Mitre, se refirió con palabras bien duras al presidente chileno en el marco de justificar, comillas, la batalla cultural que está dando el presidente Javier Milei. Quiero que lo pasemos a escuchar. Que la batalla cultural es clave, porque los países que la han descuidado, mirá por ejemplo Chile. Chile es el país de Latinoamérica que más gente sacó de la pobreza desde los años 80 hasta el 2010. Sí. Y descuidó la batalla cultural, esa que hoy da fuertemente Axel Kaiser, la descuidó durante mucho tiempo. Y hoy lo gobierna prácticamente un comunista que los está por hundir. Bien, estas eran las declaraciones de Luis Caputo, ministro de Economía acá en Argentina, y justamente nos contabas, Lucía, las repercusiones que han tenido estas declaraciones en tu país. Sí, a mí me parece importante primero precisar, la Cancillería primero emitió una nota en la que habla de declaraciones inexactas e inapropiadas. Lo de inexactas primero porque efectivamente el presidente Gabriel Boric no es comunista, pertenece él es dirigente estudiantil, pertenece a un partido del Frente Amplio, él fue a primarias contra el candidato del Partido Comunista para llegar a ser candidato presidencial. De hecho, ya que menciona a Axel Kaiser, que sería importante señalar también quién es Axel Kaiser en Chile. Es un abogado, primero no es un economista, es un abogado, pero es bastante citado en Argentina por su cercanía con el presidente Javier Milei. Aquí en Chile lo conocemos hace muchos años. Le hicimos una entrevista en la que da cuenta de su particular mirada, y digo particular porque porque tiene que prioritariamente que ver con su mirada ideológica doctrinaria que ha tenido Axel Kaiser desde que se lo conoce en Chile, en el único rol que ha tenido además como vocero del pensamiento de la Fundación para el Progreso, que es una fundación que pertenece a un empresario polémico en nuestro país, Nicolás Ibáñez, que ha estado involucrado en algunas polémicas en las noticias, e históricamente se le conoce a él vinculado a este tipo de, digamos, a esta organización, difundiendo las ideas económicas provenientes de la dictadura de Augusto Pinochet. Entonces, al parecer su cercanía con el presidente Javier Milei ha penetrado en el gabinete, y ahí es necesario también precisar ciertas informaciones que hace mucho tiempo se dan en Argentina por parte del gobierno y que son inexactas, como dice la Cancillería en Chile, como por ejemplo la idea de que la economía en Chile, la pobreza se empezó a salir de la pobreza en Chile en los años 80, eso no es así. La dictadura en Chile entregó, independiente de que Axel Kaiser no lo vea así, pero los datos lo señalan, como dice el gobernador regional metropolitano, uno puede tener opiniones propias, pero no datos propios. La pobreza en Chile era de 40% cuando la dictadura entregó el mando, y se redujo a un 7% en las 2 primeras décadas de democracia. 40% era más pobreza que la que había antes de que se iniciara la dictadura. Las protestas por el hambre del año 82, 83 marcaron efectivamente los años 80, y todas las protestas durante ese periodo que se iniciaron en un régimen dictatorial tenían que ver precisamente con las carencias económicas. De ahí Estados Unidos le quita el apoyo a la dictadura de Pinochet, en fin, una serie de otras condiciones que vale la pena revisar en un montón de archivos de investigaciones que hay al respecto. Pero lo de inexacto, en particular en relación no solamente a los dichos respecto de cómo la economía chilena se superó en los 80, que eso es un error de libro, digamos, sino que además respecto del presidente Gabriel Boric generaron amplia molestia. La Cancillería presentó una nota de protesta en la jornada de ayer. Efectivamente se anunció que el secretario general de Política Exterior, el embajador Rodrigo Olsen, entregó formalmente una nota de protesta al embajador de Argentina en Chile, Jorge Forí, manifestando el rechazo del gobierno de Chile a las inapropiadas e inexactas declaraciones del ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo. Esa fue la primera reacción que hubo, pero en el Congreso se pudieron también captar las palabras de algunos
los ministros del gabinete chileno, partiendo por la ministra del Interior, que a la salida de una sesión relacionada con otros temas fue consultada sobre las declaraciones de Luis Caputo, y esto fue lo que dijo. El ministro de Economía de Argentina dijo que Chile estaba descuidando la batalla cultural y que nos gobierna un comunista que nos va a hundir. ¿Qué le parecen estas declaraciones? Me parece que se está inspirando en el estilo del gobierno venezolano. Bien, era Carolina Toa, ministra del Interior en Chile, pues respondiendo a la pregunta de qué opinaba justamente de las declaraciones de Caputo con respecto a la presidencia de Chile. Bueno, ha sido parte de la repercusión, ¿no, Lucía?, de estas fuertes declaraciones. Sí, claro que sí, y hace alusión a Venezuela porque desde donde también han ofendido al presidente Gabriel Boric es precisamente desde el régimen de Nicolás Maduro, donde se le ha tratado de bobo, se le ha tratado de un peón del gobierno norteamericano, o sea, un peón de Estados Unidos. Así ha hablado distinta gente, desde Iván Gil hasta Diosdado Cabello, personas importantes del régimen venezolano respecto del gobierno de Gabriel Boric. Aquí en Chile decimos, si la extrema derecha y la extrema izquierda te atacan es porque algo estás haciendo bien o porque quizás estás ubicada en un buen lugar. Algo parecido pasa en este escenario, cuando la batalla cultural, por un lado, que tiene en Argentina, pero que pretende expandir al parecer el presidente Javier Milei, hace que los ministros, en su caso, terminen tensionando las relaciones que, recordemos, vivieron su punto más lamentable, podríamos decir, este año, no a partir de las declaraciones, sino que a partir de la negación del gobierno argentino de enviar al canciller al acto de conmemoración del Tratado de Paz entre ambos países. Por eso mismo, y en ese tenor, recordemos, perdón, eso pasó hace no mucho tiempo, el mes pasado, pero en ese mismo tenor respondió el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y aquí es muy interesante, porque después te voy a contar algunos datos que podrían hablar de que ambos, tanto Marcel como Caputo, deben conocerse o al menos deben saber de la existencia del uno del otro. Escuchemos al ministro de Hacienda, Mario Marcel, acusado, entre otras cosas, también, porque cuando se dice está gobernado por un comunista que está hundiendo el país, también se refiere a la situación económica, que es la materia precisamente del ministro Marcel, un hombre que está, no podríamos decir a la izquierda del presidente Gabriel Boric, que si no es comunista, bueno, Mario Marcel menos. Veamos lo que respondió precisamente a las declaraciones de Luis Caputo a la salida ayer de la sesión en el Congreso, en la que se encontraba precisamente abordando otros temas y fue consultado por las declaraciones del ministro de Economía argentino. Me parece que se está inspirando en el estilo del gobierno venezolano. Me parecen declaraciones muy desafortunadas. A mí no se me ocurriría jamás emitir una opinión ni cercana a esas características respecto del gobierno argentino o sus autoridades. Bueno, ahí está el ministro de Hacienda de Chile, Mario Marcel. También forma parte de las personas que se han pronunciado a raíz de estas declaraciones, Lucía. Sí, yo creo que lo que dice Mario Marcel es clave, ¿eh? La diplomacia es bien cuidadosa en general de no manifestarse a favor o en contra de un gobierno en particular, menos de un gobierno en ejercicio. Hay relaciones que son más importantes que lo que piense un presidente u otro, sobre todo coyunturalmente, más allá de la batalla cultural que esté dando el presidente Javier Milei en su cabeza y en sus discursos y a través de su gabinete. Lo irrelevante son las relaciones que día a día se cruzan entre los países y en particular entre países que comparten una frontera tan grande como Argentina y Chile. Y te mencionaba las declaraciones de Mario Marcel, no solamente porque él es el hombre que lleva la economía en el país, de hecho al presidente Gabriel Boric, incluso el propio Axel Kaiser lo dijo acá en nuestra entrevista, pese a su posición muy a la extrema derecha, digamos, de la realidad chilena política, y lo menciono exclusivamente porque aquí en Chile hace muchos años que conocemos al joven Axel Kaiser y no tiene la misma relevancia que está teniendo en Argentina su nombre, pero insisto, nosotros lo conocemos hace mucho tiempo acá, producto del trabajo que hace para la Fundación para el Progreso, que financia sus publicaciones. Él mismo decía en la entrevista que le hicimos la otra vez que al principio de su gobierno Gabriel Boric estaba parapetado en una posición más izquierdista de la economía,
No lo dijo así, pero decía al principio de su gobierno, y la consecuencia de esa frase es pero ahora no. Y eso es algo que se le valora desde incluso los gremios empresariales al presidente Gabriel Boric, que entró al gobierno siendo muy joven, es el presidente más joven que ha tenido el país en democracia. Recordemos que él es conocido porque es dirigente estudiantil, está en su periodo como parlamentario, cuando yo te diría que los avatares del destino, y precisamente se ha mencionado la negativa del país a que saliera un presidente comunista, es lo que le va abriendo el camino a Gabriel Boric, un hombre muy dado a los acuerdos. Y parte de los acuerdos y de los acercamientos que ha tenido es precisamente con el mundo económico, más allá de las frases que a veces en los discursos parecieran interpelarse mutuamente. La verdad es que hay una muy buena relación entre el gobierno de Gabriel Boric y, por ejemplo, los gremios empresariales más importantes del país, la CPC, la SOFOFA, quienes permanentemente han acompañado al presidente a las giras internacionales. Y de hecho, hoy día la nueva presidenta de la CPC, que es la Confederación de Producción y Comercio, que es el gremio productivo que reúne a las industrias productivas más, es el gremio más grande del país que reúne a todas las industrias productivas, tiene una presidenta nueva esta semana, Susana Jiménez, y en una radio, en la radio ADN, a quien le agradecemos también el audio de Mario Marcel, ellos nos felicitaron precisamente ese audio, estuvo en la mañana refiriéndose a las formas, y decía, es importante mantener las formas. Aquí en Chile estamos acostumbrados precisamente a eso y a no ser ofensivos. Molesta mucho, independiente del sector político que tú seas, cuando de otro gobierno se pronuncian en contra del presidente de la República, porque señalaba ella, incluso en su declaración, no estás ofendiendo solo a un presidente de la República, estás ofendiendo a todo un país. Y ahí es importante mantener las formas y mantener las relaciones, porque entre Chile y Argentina hay mucho más que presidentes que pasan. Los pueblos quedan, como ha dicho el presidente Gabriel Boric también en otro de sus recientes discursos. Los gobernantes pasan, los pueblos quedan, y la relación entre Argentina y Chile de años es mucho más relevante y es muy importante cuidarla para que esta batalla cultural no pase de ser una batalla ideológica que da el gobierno de Javier Milei, sino que también evitar que pudiera pasarse a otros campos, ¿no es cierto?, de las relaciones entre Argentina y Chile, de partida entre la relación cotidiana que en distintos puntos de la frontera se realiza permanentemente, la cantidad de personas de Argentina que viajan aquí todos los fines de semana, en las fiestas, en las vacaciones, precisamente a pasar, por ejemplo, sobre todo este último tiempo, ¿no es cierto?, a realizar sus compras o a pasar algunos días libres, la cantidad de personas que comparten servicios en el sur o en el norte del país, sobre todo en el sur, cuando las fronteras se hacen más porosas entre Chile y Argentina, y la cantidad de comercio que hay entre ambos países. A eso también se refirió el embajador Veragallo, la cantidad de veces es el embajador chileno en Argentina, que lo hemos entrevistado en esta cadena, precisamente a raíz de los o dichos de ministros, o por ejemplo otras tensiones que pudieran relacionarse en torno a temas que hoy han estado en la coyuntura y que les han bajado, al menos desde el gobierno de Chile, precisamente la atención, porque lo que importa es sostener esas relaciones comerciales y privadas de las personas que trascienden mucho más allá de los gobiernos. Por lo mismo, pudimos leer en el Twitter del embajador Veragallo algo no directamente interpelando a Caputo, pero refiriéndose a esto, ¿no es cierto? Todos somos esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestros silencios, sobre todo en la diplomacia que busca prevenir conflictos y procura el entendimiento y la concordia. La estridencia y los exabruptos verbales son una opción miope. Ahí vemos a un embajador de carrera, un hombre político también refiriéndose indirectamente a estas relaciones que durante este año han estado, este primer año de gobierno de Javier Milei, han estado tan tensionadas. No fue así durante el gobierno de Macri, por ejemplo, independiente de que le tocó compartir con gobiernos chilenos de distintos signos, y es importante porque las tensiones pueden ir generando un mayor crecimiento de los conflictos de las relaciones entre Argentina y Chile. Insistimos, el punto de la lamentable decisión del gobierno argentino de no enviar al canciller a la invitación que hizo el Vaticano para conmemorar el Tratado de Paz, los 40 años del Tratado de Paz. Asistió el canciller chileno. En ese sentido, el gobierno, hay que señalarlo, ha mantenido la histórica visión que hay del Ministerio de Relaciones Exteriores como un ministerio de Estado que se preocupa, más allá de las decisiones de gobierno, de sostener relaciones que son de Estado entre los países, y en este caso también con el Vaticano, que había hecho esa invitación. Y bueno, después de eso
podríamos ver también crecer una ánima de versión que pudiera traspasarse finalmente a la ciudadanía que comparte, insisto, permanentemente no solamente alianzas comerciales relevantes, sino que también servicios, vacaciones, espacios de esparcimiento y sobre todo, como probablemente lo han visto allá en Argentina, que nos están viendo o lo han escuchado por parte de quienes tienen cerca, que han tenido la posibilidad de venir este año, por ejemplo, a nuestro país, una cordial relación. Y eso, por sobre todo, es importante sostenerlo, y ahí me imagino que el llamado de el ministro Vieragallo, o sea, las palabras del ministro Vieragallo también se relacionan con un poco lo que va a ser el resto del gobierno chileno. Vamos a ir a buscar reacciones, si hay más reacciones respecto a esos dichos, pero probablemente lo que vamos a ver es una vez más lo que hemos visto durante el año, que es el intento de bajar precisamente la tensión para que las relaciones entre ambos países se mantengan buenas y en buen estado. Y lo que queda ahora son las repercusiones del Congreso, por ejemplo, que ya han hablado varios parlamentarios de distintos sectores, criticando precisamente el tono de estas declaraciones, los gremios empresariales como la misma presidenta de la CPC, que son además gremios empresariales que no están vinculados necesariamente o ideológicamente al presidente Gabriel Boric, pero que, insisto, han tenido una buena relación, han visto cómo el presidente Gabriel Boric también se ha ido acercando precisamente a esa postura, esa mirada, aceptando avanzar en proyectos de ley que incluyen propuestas precisamente del gremio empresarial, quienes han acompañado además al presidente en su gira, demostrando la confianza y solidez que tiene Chile más allá de la coyuntura política o las discusiones del día a día, y que hoy además comparten con el presidente de la República y el gobierno de Chile la preocupación por el crecimiento de 2,4 que ha sido proyectado para este año, que es un crecimiento que no es suficiente, y están tratando de avanzar en forma de efectivamente poder expandir la economía. Todo eso está en las conversaciones y los diálogos que permanentemente sostiene ese sector, un sector que hoy día, a través de su presidenta Susana Jiménez CPC, también ha criticado las formas del ministro Luis Caputo. Así es, conversamos con nuestra compañera Lucía López desde Chile. Enseguida volveremos contigo, Lucía, para seguir revisando no solo estas, sino otras informaciones que atañen a tu país. Gracias por este exhaustivo reporte de todo lo que ha generado las declaraciones del ministro de Economía del presidente Javier Milei en Argentina, Luis Caputo. Bueno, las declaraciones que ha hecho sobre el presidente Boric. Así que vamos a irnos con otras informaciones y en instantes volvemos contigo, Lucía. Gracias. Adelante.